Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nada. Encuentro hoy con la música especialmente hoy. Mire, realmente para mí, siempre lo digo, es un orgullo, es un honor. Creo que para los oyentes también tener a Claudio Gabis aquí en nuestros estudios, de gira en la República Argentina, como es habitual. Como es habitual, cuando viene a Argentina, pasa por este estudio. Gracias por estar, así es. Bueno, muy buenas a todas y todos, y en especial a vos, Edgardo, con quien sí, ya nos une una vieja relación amistosa y la presencia mía casi rigurosa cada vez que vengo, felizmente. Te agradezco mucho la invitación esta vez y como siempre. Y bueno, aquí de gira, de gran gira, casi una treintena de conciertos en lugares muy distantes del país, ¿no? Del territorio, y con mucho orgullo, mucho placer de estar aquí y de recibimiento que me dan en todas partes. Así que bueno, muy contento. Además, ciudadano ilustre, ciudadano destacado de la cultura. Personalidad. Personalidad. Personalidad destacada en el ámbito de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Extraordinario. Y la vez pasada, hace 2 años, cuando vine, me otorgaron un título honorífico similar en la Biblioteca del Congreso, ¿no? Yo estuve. Estuviste. Y bueno, Tuvo piola ese día, uh-huh. Me gustó mucho, y el otro día no estaba de viaje, sino me invitaron para ir y le avisé que estaba en Italia. Estuvo muy bien, pero fue un acto cultural, lo cual se agradece cuando suceden situaciones de esta característica de premios que uno le otorgan, o títulos, o diplomas, o lo que fuere. Se agradece siempre que sea dentro de un marco, digamos, no quiero utilizar la palabra neutral, pero la utilizo, digamos, de un marco apolítico, de alguna manera, ¿no? Y no reniego de la política, pero cuando se está otorgando dentro de así con una intención realmente ajena al momento político que se vive, bueno, se agradece muchísimo porque es más auténtico y es más, es mejor, en mi opinión es mejor. Una buena reivindicación a nuestro movimiento musical, porque en los 70, ¿quién iba a imaginar que se iba a llegar a la legislatura, que se iban a declarar ciudadanos o personajes protagonistas? No, éramos una lacra. Si yo siempre lo cuento, como en mis conciertos, relato cosas, hablo del origen de los temas, hablo de los personajes que los compusieron o que estuvieron involucrados de alguna manera con la temática de esas canciones. Bueno, hablo de La Pesada, por ejemplo, claro. El grupo de La Pesada de Rock and Roll, con Billy Bond, Isa Portugués, Pinchesky, Cubero, toda esa gente, Alejandro Medina sobre todo, bueno, esa gente con la que compartí casi 2 años y medio, por lo menos, de creatividad, más o menos entre el 71, final 72 y el 73, 74. Cuando hablo de ellos, cuento que no le gustábamos a la clase alta, ni a la media, ni a la baja, ni a los militares, ni a los civiles, ni al rabinato, ni a los musulmanes, ni a la curia, a nadie, y que lo que querían era exterminarnos, ¿no? Totalmente. Cucarachas. Y bueno, sobrevivimos, estamos todavía
haciendo música. Estoy hoy con vos y con la gente que nos está escuchando. Estoy tocando, en fin, evidentemente, gracias, yo creo, en especial al eje de conexión que significó la pesada del rock and roll, justamente, entre la primera etapa, Manal, Almendra, Los Gatos, a la segunda, Sui Generis, Porcheto, Gieco, Lebón, etcétera. Gracias a la pesada y a otras cosas, hoy estamos todavía, hoy el movimiento de rock es algo vivo y existente y sano. Sí, y vivo con los pioneros que están con nosotros, todos están trabajando y a mí me emociona porque estos reportajes los hice en el 70, 72, Pero 74. si sos muy joven, mire. Pero no bueno, me engañes, ¿cuántos años tenías? ¿En no el importa. 3, 4, en los 70? 52 de periodista, si quedate una idea. Y a mí me fascina esta continuidad y más que nada reivindicación en grandes músicos como vos, en grandísimos músicos, una gran persona, esas personas que nunca te dicen que no, que te cumplen. Porque, a ver, qué sé yo, a veces te puede pasar que un tipo es un gran músico. Pero... Hoy llegué antes que vos a la radio, ¿eh? Sí, pero que a mí lo sepan, ¿eh? Me agarró la autopista. La autopista del sur. Sí. Pues sabés que yo tengo la costumbre de salir 2 o 3 horas antes. Pero vos sos del oeste. Yo vivo en el oeste, Sí. en Rodríguez. Sí. Y venía perfecto hasta Liniers. Y ahí ya había un cartel que había un camión detenido en Parque Chacabuco. Y eso fue un infierno. ¿Vos te acordás cuando hace 40, 50 años tratábamos de hablar por teléfono, larga distancia, y te decían, está condicional? Eso, ¿no? 3, 4 horas, 4 días, no se sabía. Sí. Y bueno, en nuestro país en algunos aspectos está condicional. Sí, sí, porque no puede ser que un camión para una autopista pare todo el tránsito y así haga un bollo. Te cuento así, perdonen que me meta con una cuestión tan urbana y, digamos, terrestre, ¿no? Pero la otra noche estaba viajando en coche hacia casa de mis amigos Roger y Dani, que son los propietarios de Mr. Jones, esa casa de blues, ese pub donde inicié mis giras y donde toco todos los años que vengo. Era cerca de las 9 de la noche y de repente encontramos un corte en Rivadavia, ya a la altura casi de Ramos Mejía, un corte pero brutal que no era imposible, tardamos media hora más de lo previsto, tuvimos que hacer una vuelta gigantesca y resulta que era porque estaban pintando a las 9 de la noche estaban pintando las bandas blancas. Tarea que se podría hacer tranquilamente a las 2, 3 de la mañana. Sí, y la mitad de la avenida de un... Claro. Bueno, pero... Condicional. Condicional. Como la libertad, sí. También. Cuesta conseguirla, ¿eh? Bueno, contame un poco. ¿Cómo es el público que te va a ver ahora? En las giras. Sí. Anduviste mucho por el sur también ahora. Anduve por todas partes. Anduve por la provincia de Buenos Aires, por La Pampa, por la Patagonia, anduve por Entre Ríos, anduve por Buenos Aires, anduve por Santa Fe, por Córdoba. Voy a estar ahora este fin de semana en Mendoza y San Luis. O sea que... Bahía, estuve en Bahía también hace muy poquitos días, el fin de semana pasado. Hay una característica importante que es un cambio en el público que me va a ver y es la presencia de mucha gente joven. Ahí está. Alguna convocada por el fenómeno del Eternauta y Claro. de la inclusión de la música de Manal en la serie, que es como una especie de... mira, pero escucha esto, mira lo que hacían hace 50 y pico de años, qué lindo, ¿no? Hay gente joven, es decir, ya no veo solamente canas, ni sillas de ruedas, ni
ni un ambiente geriátrico, sino que veo gente joven, muy interesada, muy ávida de que le cuenten cómo era aquella época, que era una época que efectivamente fue brillante, eh, porque quieren rescatar de eso elementos que evidentemente les hace falta para seguir eh, adelante hoy en día con una nueva visión, con esperanza y recuperar esa idea que tenían nuestras generaciones, Edgardo, de cambiar el mundo, ¿no? Sí, esa fue la idea, una de las ideas principales. Pero bueno, está bueno que nuevas generaciones, porque yo siempre lo que me fijo en los conciertos, depende de quién sea el músico que actúa el grupo, son qué edades van a ver. Y noto que hay mucha gente joven, mucha gente joven. Y no solamente en conciertos de grupos nacionales. Me sorprendió el año pasado cuando vino McCartney, muchísima gente joven. Que ya a esta altura McCartney es un tipo que ha venido mucho a la Argentina, que tiene, bueno, repercusión mundial ya lo sabemos, pero que es una etapa bastante... Yo creo que galáctica, sí. La repercusión, sí. Es mundial. Sí. Pero digo, que la gente joven, y yo hablaba con algunos de los chicos en la tribuna, no, porque es la música que escuchaba mi vieja. O mi abuela. O mi abuela, claro. Pero qué bueno que... porque, a ver, yo respeto todos los géneros musicales, pero bueno, me gusta el jazz, me gusta el rock. Ahora estuve en Urbino, que el segundo año que puedo estar en Urbino, viendo el festival de jazz que se hace en Italia, buenísimo, buenísimo. No son grupos conocidos, o por lo menos no los conozco yo, pero me encanta el jazz. Pero viste que hay una variedad muy grande en lo que es la música actual en el mundo y en Argentina, ¿no? Así, hay una calidad de música que no es la que me gusta a mí. Yo no la juzgo, no digo ni que es buena ni es mala, pero yo estoy en otra línea. No, es un fenómeno generacional comprensible, ¿no? Además porque hay tanta identificación de cada época y de cada generación con la música de su momento, ¿no? Que es una cosa muy natural que pasado el tiempo, uno deje de estar identificado con lo que va cambiando y con lo que aparece. A mí tampoco, la mayor parte de la música que escucho de hoy en día no me resulta atractiva, ¿no? Yo creo que, que está sucediendo un movimiento, una corriente de reconsideración, revalorización de cosas que se hicieron antes, lo cual también es frecuente. Me parece que es frecuente, porque cuando hablo de esa época que me tocó vivir como joven, ¿no? Del final de los 60, comienzo de los 70, y que constituyó la época en la que formamos Manal y logré mi mayor, digamos, éxito profesional. En esa época la música tampoco y el mundo tampoco estaban fáciles. No, para nada. No, para nada, no eran mejores que ahora. Y hubo que pelear mucho y resistir mucho y creer mucho en la posibilidad de hacer cosas a pesar de. Y eso es el mensaje en general que trato de transmitir. Que, las cosas no están bien, las condiciones son adversas, pero vamos a tratar de sacar adelante nuestras ideas y nuestros sentimientos. Eso es lo interesante, mantener las ideas, mantener el proyecto de vida, porque ha sido un proyecto de vida. Y me hablaste del Eternauta, yo me la comí, la serie la vi de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, me la vi completa, rápido. Como yo. Sí, me encantó, pero cuando escuché Manal me sorprendió. Me imagino, si vos no sabías o sabías que estaba en la música. Yo había firmado hace 2 años una autorización para No Pibe, Ajá. ¿no? Cuando vi que era para hacer una serie sobre el Eternauta, dije, ¿qué van a hacer? ¿Qué se puede hacer con una historieta tan
importante y tan llena de cosas difíciles de reproducir cinematográficamente, ¿no? Sobre todo con, digamos, con los recursos económicos limitados que se puede tener en nuestro país a veces, ¿no? Y entonces firmé la autorización, cobré una miseria, que es ¿cómo se llama? El sincro, ¿no? Sí. ¿No? El derecho de sincro. Bueno, la inclusión de una música que existen además existen varios niveles de inclusión, ¿no? Bueno, no importa lo que cobré o no cobré, pero fue poco. Y me olvidé hasta que el 30 de abril, por la noche, el día que se estrenó, un amigo de aquí, un gran amigo, que fue secretario de Cultura o algo así de Avellaneda, me manda un WhatsApp y me dice, te vas a caer de culo. Perdón, y fue lo que me pasó, porque me mandó un recorte de la primera parte donde estaba Darín cantando No Pibe, ¿no? Entre paréntesis, Darín lo cantó espontáneamente, no fue una cuestión del guión. No estaba en el libreto. No estaba en el libreto. Hacía 2 horas que estaban en el coche, vestidos de verano, intentando aparentar que estaban en un verano tórrido, y en realidad eran las 2 de la mañana, hacía muchísimo frío, hacía 2 horas que estaba todo listo para empezar y no empezaba la filmación, y habían hablado de todas las cosas que se podían hablar entre tres en el coche, y de repente, ya harto de la situación, Ricardo se pone a cantar No Pibe. Entonces, ipso facto, el asistente de dirección viene corriendo hasta el coche, porque claro, estaban microfoneados, y le dice a Darín, sí, Bruno, Estañaro, el director, dice que empieza así, que empieces así. Y esa es la historia. Ya ignoro cómo fue la selección de los temas que vinieron después, tanto de Manal como de Reloj, Soda. Me extrañó el Reloj. Me extrañó porque por eso es una banda que me gusta mucho. Sí, La Pesada, Billy Bond. No sé cómo fue después el proceso, porque así como claramente está contado por el director y por la gente que hizo la serie, han situado una historia de 1957 en el 2022 más o menos. Así como sucedió eso, no sé cuál fue el criterio finalmente que llevó a la elección de la música, y en especial de 3 temas de Manal, ¿no? No, sí, yo celebré mucho la música, me gustó mucho la serie, me pareció una gran superproducción argentina, porque en definitiva mucho laburo, y bueno, fue una historieta histórica. Histórica, sí, claro. Aparte del final de Oestergel, de toda su familia, que fue terrible. Bueno, también. Sí, y de la premonición de un montón de situaciones, ¿no? El poder oculto, quién es, quiénes son, qué pasa, ¿no? Ese misterio permanente de las fuentes del poder, ¿no? Que uno vive cotidianamente, y que por supuesto trata de no prestarle demasiada atención porque es fuerte, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Te da para pensar mucho. Sí, da para pensar mucho, y bueno, ahora viene esperar a ver cómo resuelven y qué nos ofrecen para una segunda tanda que seguramente no será la última tampoco, porque la historia es muy larga, y prácticamente el final de estos primeros 6 capítulos nos deja en el umbral del comienzo de la historia, ¿no? Prácticamente sí, aparte los primeros 4 capítulos hasta la aparición de los monstruos tiene un nivel, un ritmo, y después cambia, y esos 2 capítulos finales estremecen,
Y además está muy bien la ambientación, me encantó porque era más difícil ambientarlo al 58, 57, cuando salió la historieta. Me pareció muy piola lo que se hizo, que incluyeran a Malvinas, me pareció muy piola. A mí también. Y me pareció muy bien hecha. Yo no... bueno, he hablado con algunos amigos cineastas, Uh-huh. y entonces todos dicen, bueno, pero no sé qué, no sé cuántos. A mí me pareció muy bien hecha, muy convincente y además terriblemente argentina, Muy argentina. ¿no? Es decir, de todo lo que sucede, la ambientación, el truco, los diálogos, las palabras, todo es nuestro y es estremecedor, ¿no? Porque uno va reconociendo desde el Puente Saavedra al Río Reconquista, ferrovías. La aparición de la estanciera ahí, que es una cosa... La estanciera. Por Dios, que era de nuestra infancia. Por supuesto, era emblemática totalmente. Estanciera, por Dios. De la época del Rambler, cuando la primera fábrica creo que fue de Industria Nacional, Kaiser. Sí. Creo que fue la primera. ICA. Sí. ICA. ¿Te Industrias acordás? Kaiser Argentina. Sí. Hacían el Kaiser Carabela, que era un bote largo. El rastrojero. No, ese era IME. Ah, bueno. Ese lo hacía el Estado. Ah, Y todavía funcionan. sí. Los viejos. Funciona, Juan. Hacemos una pequeña pausa y en instantes continuamos dialogando con mi querido amigo Claudio Gavis. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura, en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gatari-Lex, especialistas en derecho penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatari-Lex al 11 15 54 00 23 45. Con Claudio Gavis. Tengo una foto muy linda, Claudio, del año 88. ¿Qué fue la reunión de Manal en 88? No. 88, viniste a un programa que hacíamos ahí en la calle Talcahuano, grabábamos, y creo que vino Manal completo, está la foto. No, 88... 80 fue Manal. 80 fue Manal. 80, sí. También tengo una foto que viniste a la vieja radio del 88, yo estaba viviendo aquí. Sí. En el viniste a un programa que hicimos que era Los músicos y los políticos hablan de la cultura. Efectivamente, para Radio pero América. era cerca de Congreso eso. Claro. Era no de Congreso, de tribunales. En el estudio, ¿sabes dónde? ¿Te acordás dónde estaba Propiedad Intelectual? Sí. En Talcahuano. Ahí estaba el estudio de Liceas. Estaba Pipo Larnú, estaba Javier Martínez. Exacto. Estaba yo, no recuerdo quién más. Sí, yo tengo la foto de la nota. Y había muchísimos, eran 10 músicos. Y bueno, fue muy, muy lindo programa. Hiciste la gira, trajiste los músicos, como siempre, de cada lugar para la gira. Bueno, porque tenés esa habitualidad vos, ¿no? En general, en cada región tocó con una banda. Claro. Que es
por temas económicos y temas de desplazamiento que no son fáciles ni baratos, ¿no? Entonces tengo una banda en la Patagonia, una banda en la Mesopotamia, una banda en la región Santa Fe, Córdoba, en fin. Pero este año estuve, gracias a la buena disposición de algunos de los músicos, hay varios músicos que viviendo y viniendo de lejos, como Gustavo Giannini, que es un bajista extraordinario que vive en General Roca, en el Alto Valle de Río Negro. Él me ha acompañado en casi el 60 o 70% de los shows que he hecho. Tucho Clerici, que es de Federal Entre Ríos, que también ha estado en muchísimos conciertos. Y ya te digo, más por buena voluntad que porque la economía lo permitiera o lo facilitara, ¿no? Y yo he tratado de fomentar ese carácter federal de la banda, porque claro, lo que yo he ido descubriendo a lo largo de las giras, que ya son 11, las giras, digamos, nacionales que llevo hechas, lo que he ido descubriendo es músicos extraordinarios en todas partes y la sorprendente divulgación y arraigo que ha alcanzado el blues y el rock, pero en particular el blues, en todo el país. Sí, ha crecido mucho. Sí, hay músicos que tocan blues en todas partes. Sí, antes no existía eso. Y los músicos del interior tienen además una característica muy interesante, y es que por el hecho de vivir donde viven, en zonas, digamos, filorurales, o al lado del campo, ¿no? O en medio del campo, tienen un contacto natural con el folclore, les gusta el tango, en fin, son muy eclécticos, muy amplios, tocan muy bien blues, tienen arraigo jazzístico también, en fin, hay muy buenos músicos en todo el país, y en lo posible a mí me gusta contar con ellos, la mayor cantidad de shows posible, porque me enriquecen y además me gusta compartir con ellos, ¿no? Son gente fantástica. ¿Con Franz tocaste este año? Franz toqué en Galicia. Ah, en Galicia. Sí, mirá. porque Franz vive en Vigo, vivió un tiempo aquí en Argentina, como te acordarás. Sí, claro. Pero ya retornó en la época de la pandemia a Galicia, vive en Vigo, donde no solamente actúa como cantante, guitarrista, bajista, sino que está trabajando en producción, está produciendo, ha armado su empresa de producción, produce un par de festivales importantes de blues en Galicia, y toqué, antes de venir para aquí, estuve una semana tocando, un poco más de 10 días tocando en Galicia, varios shows junto con Franz. Es casi un familiar mío, ¿no? Es un Digo, Franz hermano, Banfield, ¿no? para que la gente sepa. Sí, Franz Banfield. Qué maravilla, ¿eh? Y contame, ¿cómo te va el programa de radio? Bien, Porque yo sigo por Llevo por internet. 13 años. Lo que pasa, después te voy a mostrar el mail que recibí antes de venirme de gira, es que la Radio Círculo, que es la radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, una institución más que centenaria de cultura, por donde pasó Neruda, Lorca, Einstein, Marie Curie, en fin, un lugar emblemático de la cultura madrileña y española. La dirección del Círculo ha decidido cerrar la radio. Una radio que era FM, después hace unos poquitos años, antes de la pandemia,
se convirtió en exclusivamente online. Streaming. Sí. Y ahora hay, bueno, la mayoría de la directiva del Círculo han decidido que la radio no tiene sentido. Le van a dar nada más que la característica de una plataforma de podcast dedicado a las actividades internas del Círculo. Y así que mi programa, después de 13 años, bueno, se queda sin emisora, pero bueno, ahora regresando a Madrid, veré con mi compañero de tantos años, con Ramón del Solo, que es un erudito del blues español, madrileño, veremos... de retomar en otra radio. Seguramente. Porque suele pasar, yo tenía un programa de rock en una radio de París, Lithium Jazz, radio.com, y también vino un momento que la cuestión económica no soportó. Ese es el claro, eje de la cuestión. Claro. Se pone muy caro, no solo acá es caro. El Círculo de Bellas Artes, una institución, como les decía, más que centenaria y emblemática, bueno, por cuestiones económicas se ha tenido que ir reconvirtiendo a un hotel de cultura, es decir, un lugar con, bueno, es un edificio gigante con muchísimas salas de conferencias, de teatro, de cine, de todo, biblioteca, en fin, un emporio de espacios culturales. Bueno, se alquilan, ¿no? Sí, para mantenerse. Y sí, porque además han perdido... socios. Tenían una playa de entidades e inclusive de instituciones oficiales que aportaban, y por cuestiones que no conozco, ya no la tienen. Bueno, porque han cambiado los tiempos, ¿no? Y buscarás otra radio. Y sí. Porque 13 años, nosotros llevamos 10 con este programa. Uh-huh. y uno es como que es parte de la vida de uno, ¿no? Efectivamente, y además una actividad tan gratificante como es hacer radio, ¿no? Es maravilloso. Aparte es sanadora la radio. Es sanadora. Sí, y además yo creo que es algo que va a seguir sobreviviendo y subsistiendo y existiendo forever, porque el poder de la voz sin imagen, a pesar de que en esta ocasión estamos grabando imagen también, pero la magia de escuchar una voz mientras uno está haciendo otras cosas, y esa compañía que proporciona la radio, eso es impagable. Aparte te da la chance de no estar concentrado solamente como en la televisión, que tenés que estar mirando. La radio puede estar de referencia. Puedes poner música, puedes escuchar. No hace falta que estés sentado al lado de la radio. Eso más o menos la diferencia entre... Y además, la radio fue condenada a muerte cuando apareció la televisión. Y ahora la condenada a muerte es la televisión. Efectivamente. Pero eso porque, claro, uno puede estar haciendo otra cosa y escuchando la radio. Y la televisión es para sentarse y mirar y estar metido ahí dentro, ¿no? Y punto. Sí, yo no veo casi televisión. Yo tampoco. Mira, donde estuve alquilando allí en Italia, tenía un televisor, nunca lo prendí. No sé cómo, nunca lo prendí, o sea, perdí el hábito. Pero sí escucho música, vivo escuchando música. Eso sí, más que radio escucho música. Tal vez la radio a la noche me gusta escuchar, porque me gusta mucho escuchar una voz, como decís vos, que me acompañe, que me hablen. Sí. Bueno, son esos misterios que uno va descubriendo con la experiencia y con el tiempo. Esas circunstancias que por momentos, como ha sucedido con el vinilo, por ejemplo, en el mundo de los discos, parece, no, esto está muerto para siempre, esto no va, está obsoleto, no tiene razón de existir, y sin embargo
de pronto no sé, pasan cosas y reviven y... Bueno, lo que pasa es que el vinilo es una cuestión también, ¿no? Ya uno, a ver, el que es melómano sabe que el vinilo tiene un sonido muy especial y es muy difícil, es de culto el vinilo. Sí, Es de culto. sí, pero además no es... porque mi nieto, 27 años, Adrián, que es un amante de los vinilos, me dijo terminantemente, dice, no, el vinilo suena mejor, Claro. ¿no? Ni que hablemos de que suena mejor que los formatos digitales, ¿no? Pero que el CD, absolutamente. Totalmente, sí. El CD, a ver, yo cuando tengo un equipo acá y de los 70 y pico, Ujú, ahí, sí, acá. es un equipo muy lindo, creo que es 30+30, con los parlantes originales, con la DEC, y el sonido y la bandeja, Ujú, que la bandeja me acompaña hace, no sé, 25 años que la tengo esta. sí. Lo único que hago es cambiarle la púa, pero tengo discos del año 65, el de Who, creo el primero, mi generación, un disco viejísimo, que lo tengo de esa época, y lo escuchás y está bien, tiene alguna fritura, ¿viste? Pero el sonido es maravilloso. Sonaban bien, y bueno, lo viejo funciona, Juan. Y contame, ¿tocás en España seguido? No, en España toco ocasionalmente, y, todos los veranos sí, tengo esa gira por Galicia y tengo algunas cosas a lo largo del año, en Madrid o en algún otro lugar. No toco mucho. eh, ¿Das bien- clases? No, hace ya varios años que no Antes doy daba clases. clases. Sí, di clases durante 50 años, pero ¿Te cansaste? sí. Me cansé, creo que es natural. En la pedagogía, la docencia, mejor dicho, consiste en un acto de entregar y de Sí. dar que en general exige no esperar retribución. Digamos, es más dar que tomar, ¿no? Claro. Y entonces bueno, llega un momento en que uno se cansa de eso o que no tiene más ganas de seguir con esa mecánica y, y yo bueno, me cansé, muchos años, muchos alumnos, algunos muy brillantes que han quedado eh, ya que han hecho su carrera, como Ariel Roth, Mira. como Mateo Sujatovich y su padre Leo Leo, Sujatovich, claro, sí. que han sido alumnos míos, en fin, mucha gente en Brasil, Torcuato Mariano, Celso Fonseca, Liminia, un gran productor y bajista, en fin, he formado mucha gente y me ha gustado mucho hacerlo y lo he hecho con algo que me complace, que es comprobar que fui generoso, ¿no? No te guardaste los conocimientos. No, parece bueno, que estoy capacitado para entregar ese tipo de cosas sin egoísmo, lo cual me place, No, pero por ¿no? supuesto. Y, pero bueno, ahora por lo menos eso no quiere decir que no retome digamos, la actividad, pero por ahora no lo tengo previsto. ¿Y cómo andan las grabaciones? ¿Estás por publicar algo? No por publicar, pero tengo... Porque debes haber grabado giras también. ¿Eh? Tendrás las grabaciones de las giras. Sí, pero en general las grabaciones, las giras, no... Primero que no se hacen con rigurosidad técnica, Claro. porque hacerlo cuesta mucho. Y no tengo grabaciones, no tengo muchas grabaciones que tengan una calidad interpretativa y técnica como para publicarlas. Pero tengo sí el ofrecimiento de grabar, digamos, en condiciones muy... ¿Acá o en España? En España. Ah, bien.
muy buenas. Y ¿Blues? lo que se me ocurra, ¿Vos te seguís haciendo en tus presentaciones la música de Manal también? por supuesto, claro. Yo hago mi música, incluyendo algunos temas, digamos, más recientes, no solamente clásicos. Hago Manal, hago Cosa de los Gatos, ¿También? sí, Mira de vos. Papo, de La Pesada, porque hago un show que podría perfectamente denominarse Yo estuve ahí. Porque claro, la sazón resulta que estuve en muchas cosas, ¿no? Yo estoy terminando el libro, en el cual estás, por supuesto, con 2 notas que hicimos hace un tiempo, que puse el rock que yo viví. Bueno, es algo así. Claro, lo que yo viví. Es algo así, porque dicen Miguel Abuelo. Sí, yo grabé con los Abuelos de la Nada y grabé con Miguel, como solista. Sui Generis, sí. ¿Qué Yo grabaste grabé, en el primer Miguel, en el primer abuelo? yo grabé Diana, que fue el primer simple de los Abuelos Diana de la Nada. Divaga. Y grabé, por ejemplo, era Mariposa de Madera con Ese- Miguel, Con Miguel. solo, sí. Mira vos. Y La guitarra soy yo. el Diana Divaga tenía tema en Flu sobre el planeta. Del otro Eso lado. lo grabó Papo. Claro, Porque tocaba yo por- no acepté integrarme al grupo, entonces buscaron rápidamente, encontraron a Papo, que era amigo de Pomo, vivía a la vuelta, y lo incorporaron a Papo. Dicen Sui Generis, ya te digo, Vida, grabé yo, arreglé junto a Charlie ese disco, y grabé las guitarras eléctricas y armónica. eh, David Lebón, en el primer disco de Lebón también grabé alguna cosa. En el primer disco de Porcheto grabé. Con La Pesada hice 2 discos solistas y grabé con los otros miembros de La Pesada varios discos. En el ensamble de Buenos Aires, vos no grabaste el de la Biblia. Sí, por Ahí grabaste supuesto vos, que ¿no? sí. No solamente grabé, sino que hice los arreglos de rock junto con David Lebón, sí. Claro, el ensamble de Buenos Aires acompañó a La Pesada. ¿Cómo era el grupo ese? Yo no me acuerdo. La Pesada grabó primero todos los temas, digamos, con nuestros arreglos rockeros, por Ujú. decirlo de alguna manera, y en base a eso Beitelman, que era Gustavo el Beitelman, director, sí, arregló la parte de orquesta ya sobre los temas ya concluidos, sí. Tiene una tapa muy linda ese disco. Muy buena. Muy buena tapa. Sí, O sea que yo no lo tengo ese disco. yo sí, Tengo muchos que vos no tendrás a lo mejor. seguro. Y vos tendrás muchísimos más que Bueno, yo no tengo. no. Porque es así la vida. Sí, sí. Es así. Cuando vas a una disquería y te encontrás con tantas cosas que no tenés. Porque a veces yo hago el cálculo. Tengo 2000 CD. La época del CD, bueno, antes venías a la radio con el CD. Sí, Ahora le pasás la lista de Spotify, y ya está. no tenés que traer nada. Pero yo antes compraba. Y viste que el que es melómano compra. Sí, quiere el objeto. Sí, a mí no me interesa tener el Spotify, me interesa leer la ficha técnica, porque el Spotify es muy, tiene mínima información, Sí, mínima, que es lo que Sí. yo noto cuando busco algo. Que tengo es que- alimento balanceado para el oído. Qué bueno. Che, y ese disco vas a hacerlo publicar en Argentina también. No sé, es prematuro todo esto. No Tenés que ir sé, a firmar, hacer todo. no sé, ya veremos. Digamos, no, yo soy medio improvisador con esas cosas. Vamos a ver si lo grabo, cuándo lo grabe, qué material resulta, y por supuesto que si lo hago, el objetivo prioritario es Argentina, que es mi territorio, ¿no? Mira, nadie hace 11 giras y como las haces vos, tan completas y con tanto público y por tantas partes del país. Hoy no pasa eso. Pasará a lo mejor en otro género musical que no conozco, por eso no opino. Puede Pero ser. escucho que los tropicales Sí, andan por todas partes. anda por todas lados, pero no es lo mismo. No, si tenemos en cuenta que yo
voy llevando el blues argentino, que es además es un género, digamos, elítico, de alguna manera. Sí. ¿Sí? No es terriblemente masivo. Bueno, yo creo que lo que hago es casi, visto desde mi punto de vista personal, casi una hazaña, ¿no? Bueno, pero tiene su mérito. Hacer 11 giras, como te dije antes, tener tanta repercusión y tanta vigencia, y que la serie más importante que se haya grabada en la Argentina tenga tu música, o la música del grupo que vos integraste, pero bueno, vos sos compositor de los temas también. No, el compositor de los 3 temas ¿Es Javier? Javier Martínez, sí. ¿Vos qué hiciste en ese? ¿La música? No. ¿Letra y música de Javier es? Letra y música de Javier, pero interpretada por Manal. Siempre está, digamos, si uno escucha un tema de Génesis, el tema puede ser de Peter Gabriel, Sí. pero la vigencia, Es de Génesis. la vigencia y la existencia. O sea que yo pensé que los había firmado vos también. No, el único tema de Manal firmado por 2 Manales, auténticamente, digamos, compuesto por 2 Manales, es Avellaneda Blues. Uh-huh. Que yo hice la música y un primer borrador, digamos, elementalísimo de la letra, y unos días después, en una fiesta, en 40 minutos, Javier Martínez escribió esa poesía, esa letra maravillosa, esa cosa tan descriptiva y perfecta de la ribera sur del Riachuelo. Es el único tema firmado por los 2. Mira vos, ¿eh? Mm. Siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Igual. Así que, pero bueno, la verdad que un placer estar contigo charlando y Igualmente. hablando de música, que es lo que nos interesa. ¿Mm? Como dijo un día el Mono Villegas en un programa, de la música no se habla, la música se la toca. Sí, Así de contundente. Y se la escucha. Claro, y se la ¿no? escucha. Sí. Se la toca y se la escucha. ¿Lo conociste al Mono? Sí, por supuesto. ¿Qué personaje? Lo conocí en bata de baño, así que... Sí, bueno, yo iba a la casa. El día que fui a la casa vivía en Pueyrredón, si no me... Ahí cerca del Teatro IF, por ahí vivía. En una época. En otra época vivía en Pueyrredón, cerca de Córdoba. Pueyrredón y Córdoba, una cosa así. Selma era la secretaria, si no me equivoco. Algo más. Bueno, pero era Lo sé porque era la tía de alguien que he mencionado, que es un extraordinario productor y guitarrista y músico argentino, radicado desde los 12 años en Brasil, que es Torcuato Mariano. Ajá. Gran alumno, gran amigo, extraordinario guitarrista, así que fue a través de él que llegué al Mono, ¿no? Bueno. Personaje extraordinario. Extraordinario. Sí. Un día estamos finalizando, pero esta anécdota es genial. Isabel Martínez, presidenta de la Nación. Una censura sobre los programas, yo tenía el programa de rock, lo invitó al Mono. Y siempre que habíamos hablado con el Mono se mostraba normal. Entonces había un problema, vos te acordás que habían impuesto que tenías que pasar tango y folclore, yo tenía un programa de rock. Entonces se nos dificultaba mucho. Y le digo, maestro, ¿cómo se soluciona esto de la música? Y el tipo así, pero sin desparpajo, dice que esa señora que está en el sillón de Rivadavia se vaya a jugar al tecanasta. ¿Qué es lo que hizo en Madrid durante los últimos años? Sí, Sí, ¿no? sí, creo que sí. Totalmente descerebrado porque digo, salimos acá en la puerta. No salimos en la puerta. Claudio, te doy la mano. Te doy la mano a vos también. Muchísimas gracias. Le agradezco a Nico que está ahí del otro lado. Nico Giancaglini, nuestro operador, Viviana del Río, nuestra productora. Mi nombre es Edgardo Miller, capítulo muy especial para coleccionar. Yo debo tener más o menos 10 programas grabados con vos, calculo. Mi Dios. Sí. Qué crache. Así que vos tenés 11 giras, yo tengo 10 programas. Bueno. El año que viene grabamos 2 y ya está, y ya equilibramos. Muchísimas gracias por invitarme. Mi nombre es Edgardo Miller, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.